Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Tenemos un gran gusto de poder tener esta audiencia el día de hoy en la tarde. Y bueno, concretamente en este programa que se denomina Jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la UNAM hace esta alianza con la intención de poder presentar cada mes conferencias que puedan ser del interés de todos y de todas. El día de hoy tenemos una conferencia que me parece que es muy interesante y sobre todo que conecta con una gran cantidad de situaciones personales. El día de hoy se presenta la conferencia El duelo como experiencia compleja de salud mental, impartido por la maestra Guadalupe Genoveva Vázquez Martínez, que nos acompaña el día de hoy, que tenemos el gusto de tenerla aquí en nuestro jueves de la UNAM, en la Universidad de Guanajuato. Y de manera muy breve, de manera muy sucinta, quiero platicarles que la maestra Guadalupe Genoveva Vázquez Martínez es licenciada en psicología por la Facultad precisamente de Psicología de la UNAM. Es maestra de psicoterapia ericksoniana por el Centro Ericksoniano Mexicano, doctorante en tanatología por IMPO y tiene una importante cantidad de diplomados cursados sobre derechos humanos, además de que es activista en derechos humanos y en diversidad sexual. Nos da muchísimo gusto tenerla. La dinámica es que ella el día de hoy da su conferencia. Al final, si fueran tan amables de ir guardando las preguntas para en 15 minutos, al final de su charla, ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes vean necesaria. Y la idea es que esta conferencia tenga una duración máxima de 1 hora, si ustedes así no lo permiten. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Lupita, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Me gustaría, si están de acuerdo, en que podamos iniciar haciendo un pequeño ejercicio. Así como están, lo más cómodamente posible, ¿qué les parece si cerramos los ojos? Un momentito. Recordemos que estamos en un espacio seguro, estamos en un espacio cómodo y estamos en confianza. Entonces, cierren un momentito sus ojos, respiren y piensen en cómo amanecieron el día de hoy. ¿Cómo se sentían? ¿Despertaron con hambre? ¿Estaban atentos a la rutina que iban a iniciar en el día? ¿Cómo se sentían? ¿Logran ubicar alguna emoción? ¿Esa emoción les ha acompañado durante el día o solamente fue momentánea y solo duró en ese momento? El día de hoy vamos a platicar acerca de qué es el duelo. Y para poder hablar de ello necesitamos primero reconocer algunas de nuestras pérdidas. La pérdida es una experiencia muy compleja y que viene acompañándonos a todos. La primera pérdida que tuvimos, pues, es como sabemos al nacer, ¿no? Dejamos un espacio muy cómodo y satisfactorio para empezar a enfrentarnos a los inconvenientes de la vida. Si podemos pensar y recorrer nuestra trayectoria desde que nacimos, cuando hemos sido niños, si es que algunos se acuerdan ahí entre los 3 o 4 años, tal vez llegar hacia los 5 o 10 años. Hemos recorrido toda una vida enfrentando algunas pérdidas, unas más dolorosas que otras, unas más significativas que otras. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una pérdida? Puede ser la muerte de una persona cercana, un amigo, un familiar, incluso alguien que admiramos, ¿no? En los 80 mucha gente se dolió por el fallecimiento de Diana, ¿no? De Lady Di, nuestro artista favorito, ¿no? Y hay otro tipo de pérdidas a los que nos vamos enfrentando en la vida, como por ejemplo cambios de etapa de vida, ¿no? Cuando cambiamos de adolescencia a la adultez, que dejamos la preparatoria, cuando
dejamos la soltería y empezamos a vivir en pareja o estar en matrimonio, que dejamos cosas atrás. E incluso aún hoy, probablemente algunos añoren algunas etapas que vivieron, ¿no? Por ahí he escuchado a unos que dicen que cuando eran grandes querían ser adultos y ahora que son adultos les gustaría ser niños. Ahora bien, imaginen que frente a ustedes hay una caja y están cargando esa caja. Pongan sus manitas al frente como si estuvieran cargando una caja. Esa caja puede ser de madera, de metal, de plástico, como ustedes se las imaginen, de colores, ya sea con una agarraderita o con a lo mejor unos lacitos que la sostienen, como ustedes se la imaginen. Y entonces imaginen cuál es esa pérdida que les ha generado más dolor hasta el día de hoy, sea la que sea. Incluso si es tan dolorosa que no es posible traerla en este momento al recuerdo, elijan otra. Una que haya sido significativa y que tal vez hoy ya no sea motivo de dolor o de sufrimiento, o que no la recordemos con desprecio o con rechazo. A veces nuestras pérdidas pueden estar muy cercanas y aún hoy generar llanto o desesperación, alguna sensación de incomodidad al momento de recordarlas. Traten en la medida de lo posible y de una forma muy segura y cómoda sobre todo, traer ese recuerdo a la mente. Y vamos a poner esa pérdida dentro de esa caja que están sosteniendo. Ahí, así como la sostenemos, traten de sentir el peso de esa pérdida. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se siente? Pueden sentir el peso de esa pérdida en su cuerpo. ¿Cómo se siente en sus hombros? Cuando levantan un poquito más esa caja. ¿Cómo se siente en su espalda o en su cuello? Porque eso puede ser que pese 1 kilo, 5 kilos, pero incluso puede pesar 1 tonelada. Es un peso tan grande que a veces no podemos sostenerlo. E incluso ese peso a veces nos distrae de lo que hacemos en el cotidiano. Nos es muy complicado hacer las cosas del día a día, ¿no? Desde levantarnos de la cama, tomar los alimentos, hacer algo de lo que regularmente hacíamos y que teníamos como un hábito, algo tan sencillo como lavarse los dientes o cepillarse el cabello, y es tan complicado que a veces ni siquiera podemos levantarnos de la cama. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, abran sus ojos. Y con esta cajita vamos a empezar nuestra plática del día de hoy. Sabemos que el duelo es esta respuesta natural ante la pérdida significativa. No es una enfermedad, es un proceso dinámico, universal y que todos en algún momento de la vida lo hemos padecido. Si bien nos dicen el manual de diagnóstico de enfermedades mentales que este surge solamente con la pérdida por causa de muerte de alguien con quien uno ha tenido una estrecha relación, este estado incluye una serie de respuestas de pena y de luto. Pero como les había mencionado ya, no solamente es una persona, puede ser una mascota, puede ser un momento, un estatus de vida, ¿no? Perder una oportunidad laboral, por ejemplo, o un cambio de residencia, puede ser que vivíamos en una zona de la ciudad que nos gustaba mucho y por alguna circunstancia nos hemos mudado a otra, que pareciera tal vez algo banal, sin embargo nos provoca sensaciones de pérdida, porque tiene que ver con este cambio, tal vez a veces inesperado, a veces nos modifica este arraigo, ¿no? Nos mueve la identidad que teníamos con algo en algún espacio y esto nos puede generar pues sufrimiento. ¿Qué no es el duelo? Tenemos por costumbre en nuestro México hacer como que no pasa nada, ¿no?
¿Cuántas veces no hemos pensado que pues, la muerte de un familiar, si bien tenemos 9 días para hacer un luto o tantos días para estar con el sufrimiento, pero no le permitimos a nuestras personas o seres queridos eh, vivir su duelo? ¿Qué pasa en los velorios? A veces tenemos a los dolientes más cercanos del difunto sufriendo, más bien no llorando, estando como muy ensimismados, como perdidos, no necesariamente expresando el dolor, o por el contrario, ¿no? Cuando lloran mucho, incluso gritan, ¿no? Tenemos personas que se desmayan, pero también a veces ocurre que hay quien está como muy sereno, quien pareciera que está como muy activo con respecto de las situaciones que hay que resolver en el momento, dejando para después esta parte del vivir la emoción o desarrollar ese sentimiento que se genera a partir de la muerte. ¿Qué pasa? Que a veces nos dicen o nos consideran como débiles cuando con el paso del tiempo nos volvemos a expresar este dolor o este sufrimiento. Esto es algo que sería importante eliminar de nuestro campo visual al pensar como un mito que hay alrededor del duelo. El hecho de que yo exprese mis emociones no implica que yo sea una persona débil emocionalmente. Por el contrario, soy una persona que está viviendo este duelo o esta sensación porque fue algo significativo lo que perdí. El duelo no sigue una línea recta. Nos han vendido mucho la idea de que tenemos que pasar por una cantidad de etapas a lo largo del tiempo, ¿no? Regularmente un año, a veces dicen otros que 2, donde incluso, ¿no? Si nos metemos a TikTok, a los reels de Facebook, o la imagen o imágenes que aparecen en redes sociales, donde nos dicen que tenemos que pasar por una serie de etapas para poder llegar a la aceptación de una pérdida o terminar el proceso del duelo. Y bueno, obviamente no se supera olvidando, ¿no? Si hemos vivido aquí una pérdida, la pérdida de un ser querido, sabemos que más que olvidarlos, los resignificamos, los ponemos en otro espacio, eh, los recordamos con un cariño diferente a como lo vivíamos en el momento. Y bueno, no tiene un tiempo fijo, no tiene una caducidad. Nos han enseñado, nos han orillado a que diga que en cierto tiempo tú ya tienes que estar completo, no expresar emociones, si hay que sacar cosas de casa, sacarlas lo más rápidamente posible. Si llegamos a convivir con los festejos de otros familiares, estar contentos, sonrientes, participar de esa felicidad que tienen otros, mientras nosotros enmascaramos ese dolor o este luto que seguimos llevando por dentro, ¿no? Y que a veces es muy difícil poder sacarlo de nuestra mente. Obviamente, cuando nosotros estamos transitando por el duelo, tenemos un impacto multidimensional, ¿no? Si ustedes, lo hablo desde ustedes y lo hablo desde mí, sabemos que atravesamos por todo esto, ¿no? Hay una expresión física de ese dolor. Sentimos fatiga, pasamos por presiones en el pecho, nos da insomnio, ¿no? El insomnio es como muy recurrente porque a veces soñamos con nuestro familiar que ha fallecido y a veces soñamos en las mejores condiciones, pero en otras tenemos pesadillas, ¿no? O la ansiedad es tal que nos genera reacciones de hipervigilancia aún estando durmiendo. Obviamente en la parte emocional pues sentimos tristeza. Muchas veces a partir de lo vivido o de lo no vivido nos desarrollamos sentimientos de culpa. La ira regularmente está presente, ¿no? Siempre estamos con el reproche de pude haber hecho más o pude haber hecho algo diferente o qué hubiera pasado si. Hay muchas emociones que de repente se revuelven, ¿no? Nos genera ira y a lo mejor esa ira se torna en un enojo más tranquilito o crece un poco más y es una cólera incontrolable. Y no necesariamente tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Puede ser como chispazos, como flash de repente de estar tranquilos y de repente que se apodere de nosotros una sensación de enojo tan fuerte que las manos se nos ponen rojas, calientes y tiesas,
o se nos cierra la garganta y no podemos hablar. A veces nos es imposible controlar el llanto, ¿no? Porque nos invade esta ola de tristeza tan fuerte que nos es imposible controlar estas reacciones. En la parte cognitiva, cuando siempre es un poco más cuando es más reciente la pérdida, pero esto puede suceder en cualquier momento, ¿no? Tenemos confusión. No sé si les ha pasado de repente que no saben en dónde están, ¿no? No saben si es 11 de junio o ya pasó un mes o cuánto tiempo ha transcurrido desde la pérdida hasta el día de hoy y lo sentimos en trayectos muy grandes, ¿no? A lo mejor pasaron 2 meses, pero yo siento que ha pasado como un año. O al contrario, siento que lo estoy viviendo tan vívidamente, tan fuerte, es tan incontrolable, que siento que lo que pasó, pasó el día de ayer. Y esto es muy difícil que yo pueda también modificarlo, ¿no? Hay una falta de concentración, nos pasa así de dónde dejé el teléfono. Yo lo traía en la mano y lo buscamos por todos lados y de repente abrimos el refrigerador y ahí está el teléfono, ¿no? O la renta o dónde dejé mi medicamento, ¿no? También pasa el monedero, la cartera, perdemos de vista cosas que a lo mejor en lo cotidiano las tenemos muy presentes. Obviamente hay una incredulidad donde no sabemos si lo que está pasando es real o no, ¿no? Desde la pérdida hasta cómo nos estamos sintiendo o qué es lo que estamos haciendo para cambiar esta sensación de dolor que estamos teniendo. Y bueno, en lo conductual, a veces vamos de un punto a otro. Vamos a veces desde el aislamiento, que yo creo que en ocasiones es mucho más común de no querer salir, dejar de relacionarnos con la familia, contestar lo menos posible el teléfono, ¿no? Dependiendo a veces del tipo de familia, si somos de familia muégano, pues a veces es imposible aislarse, pero nos aislamos como hacia adentro, ¿no? Nos ensimismamos y a pesar de estar en medio de una sala con las 33 tías, los sobrinos, los nietos, los amigos queriendo consolarnos, ahí en medio estamos hacia adentro, solo nosotros con nosotros, tratando de evadir lo que hay alrededor, ¿no? Y también está la parte de la hiperactividad. Levante la mano a quien le ha pasado que con tal de no volver a sentir esto tan pronto, empezamos a meternos, si tenemos tiempo, a clases de macramé, de inglés, visitamos a todo el mundo que no esté como tan relacionado o que no sea tan cercano para no tener que dar explicaciones o dentro de casa es muy recurrente con las personas que están en duelo que se ponen a hacer limpieza, ¿no? Limpieza de arriba a abajo, lavamos todos los trastes hasta los que no usamos en años, pero la parte del el espacio donde están las cosas de nuestro ser querido no las tocamos, ¿no? Así pasamos como de ladito, sin ver, pero todo lo demás hacemos hasta lo imposible por mantenernos ocupados. Y esto pues también nos remite nuevamente, ¿no? A la parte de la fatiga, a sentir dolor, a estar tan cansados, o sea, necesitamos estar cansados para poder dormir aunque sea un par de horas por la noche. Bueno, finalmente esto tiene un impacto a nivel neurológico, psicológico. Nuestro cerebro procesa la separación como dolor físico. Hay muchos cambios en nuestra forma en la que los neurotransmisores se relacionan dentro de nuestro cerebro y en este caso pues nos hace una hiperactivación de la amígdala. La amígdala nos ayuda a estar como en contacto con esta parte de las emociones, ¿no? Nos ayuda a mantenernos activos y conscientes de cosas que pasan y esto pues es parte inconsciente, esta no la podemos controlar. Entonces lo que hace es que, como les mencionaba, ¿no? Cuando estamos dormidos a cualquier ruido nos despierta o escuchamos cualquier sonido estando despiertos y nos sobresaltamos. En este caso, por ejemplo, también hablamos de funciones ejecutivas disminuidas. Esto tiene que ver con la concentración, algo que yo hacía regularmente muy bien, que incluso lo hacía en automático como manejar, ahora me cuesta trabajo, ¿no? Cosas como incluso tomar decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué puedo comer hoy?
llego, abro el refrigerador y lo encuentro, es así como de, no me decido, cierro el refrigerador y dejo de comer, ¿no? Por ejemplo. Eh, Obviamente están involucradas serotonina, dopamina, la GABA, todo lo que tiene que ver con el circuito del placer deja de estar presente. Y esto nos provoca que seamos apáticos ante nuestras actividades del día a día, ¿no? Dejamos como lo cotidiano a un lado y esto nos lleva hacia una sensación de tristeza o decaimiento o nos mete en un aislamiento, ¿no? Y bueno, finalmente el cerebro, si ustedes pueden pensar ahorita cómo es que vamos construyendo las relaciones, tiene que ver con estos mapeos cerebrales, ¿no? Vamos haciendo relaciones, vamos construyendo experiencias y nuestro cerebro va guardando recuerdos, va acomodando mis valores con respecto de los valores de la otra persona que están almacenados en mi corteza prefrontal, ¿no? Que es la que toma decisiones, que es la que aprende, y todo esto se va moviendo una vez que conocemos a alguien y decidimos formar una relación. Y este alguien es persona, animal o estilo de vida, ¿no? Y en este caso, lo que va a ocurrir es que una vez que perdemos esto, nosotros tenemos que volver a reconstruir estos mapas, a reconstruir la realidad en la que estamos viviendo, donde nuestro ser querido ya no está presente, donde si yo todos los días a las 5 de la tarde salía de la mano a tomarme un té a la puerta de mi casa, porque era el momento en el que compartíamos, a partir de la pérdida ya no lo voy a hacer. Entonces, ahora, ¿cómo va a funcionar mi realidad? ¿No? Actualmente tenemos muchos modelos que nos explican el proceso de duelo, ¿no? Como ya les mencionaba, Kubler-Ross, por ahí del 69, empezó a platicar con algunas personas que estaban moribundas, hospitalizadas, y propuso un modelo que es como el más conocido de estas 5 etapas por las que atraviesa la gente en el duelo. La primera propuesta es que aparecían como de manera fija, y actualmente pues se propone más como un modelo más holístico donde vamos de un lado a otro, ¿no? O sea, hoy puedo estar bien y probablemente mañana vuelva a sentir el dolor inicial de la pérdida. Y entonces con algunas actividades, en el mejor de los casos, con acompañamiento tanatológico, con ayuda psicológica, esto pueda mantener una estabilidad. Sin embargo, bueno, hay veces que vamos a estar regresando a este dolor o a esta sensación muy profunda de la pérdida. También tenemos otros modelos como el de William Worden, que nos habla de que tenemos tareas por realizar para poder salir de este proceso de duelo, ¿no? Y que pues básicamente hablan de aceptar la realidad de la pérdida y procesar el dolor a través de la actividad, ¿no? Desde generar a lo mejor pequeñas oportunidades de resignificar esas actividades que teníamos, reconocer el valor que esta persona, mascota o estilo de vida repetía en mí. Igual, hoy en día, con el auge de las redes sociales, pueden encontrar modelos como constelaciones familiares, que no tienen como un respaldo tan científico, o registros akáshicos. Hay como muchos modelos nuevos que les permiten trabajar los procesos de duelo, ¿no? Ya es importante identificar con qué modelo está trabajando la persona con la cual nos estamos acompañando, ya sea un tanatólogo o un psicólogo. Incluso hay enfermeros y trabajadores sociales que están trabajando los procesos de duelo, y pues poder reconocer como tal vez qué están esperando de mi persona para poder pues acomodarme, ¿no? Para ver si lo que están ellos proponiendo está acorde con lo que yo estoy sintiendo en el momento o con lo que yo puedo poner de mi energía en ese momento para poder transitar este doloroso trance que tenemos. Bueno, es importante
es un proceso de duelo normal y qué es un proceso que ya requiere de un acompañamiento psicológico, ¿no? O un acompañamiento psiquiátrico. La intención pues es siempre que pues mientras menos medicamentos consumamos será mejor. Sin embargo, a veces es necesaria el acompañamiento a través de medicamentos para transitar este trance. El dolor profundo es una respuesta cuerda ante un mundo roto. No es nada fácil, no es nada sencillo y pues todos aquí lo sabemos. Eh, a partir de la psiquiatría, se reconoce apenas en 2022 el trastorno de duelo prolongado como un trastorno mental. Pues nos describe como que tenemos bajo ciertas características, primero el tiempo, por ejemplo, que hayan pasado más de 12 meses donde no hayamos tenido un avance, un acomodo o una estabilización en cuanto a los síntomas que les hablaba al principio con respecto a esta multimodalidad de síntomas que presentamos en el duelo. Y bueno, ahí hay como otras situaciones como por ejemplo el no poder quitarnos de la mente la idea de que estaríamos mejor si nos hubiéramos ido con nuestro difunto o que nos gustaría estar viviendo con él o que se murió una parte de nosotros cuando esa persona se murió, ¿no? Y que esa parte que nos falta, que falleció, ¿no? A veces sentimos un dolor mucho más profundo cuando perdemos niños o adolescentes que cuando perdemos a adultos mayores, ¿no? Culturalmente sabemos que el adulto mayor está un poco más cercano al final de su ciclo vital que un niño, ¿no? Y entonces tenemos la idea de que esperadamente va a pasar más pronto con un adulto mayor y ahí se los dejo como en el amplio rango, ¿no? A veces si les preguntamos a los jóvenes qué es un adulto mayor, nos van a decir, pues alguien de 40, ¿no? Si le pregunto a mi suegra en Michoacán, pues entonces me va a decir que el adulto mayor es de 120, ¿no? Entonces ahí hay como un rango bastante grande e importante de esta consideración. Sin embargo, la edad sí influye en este proceso. Obviamente, ahorita estamos viviendo tiempos violentísimos, donde incluso estamos naturalizando la violencia, y entonces está muy feo que lo diga, pero a veces se espera, ¿no? Que haya un deceso próximo porque la persona está teniendo ciertas actividades económicas no lícitas o porque forma parte de un grupo que le da identidad como una pandilla o como los motociclistas o gente que utiliza carros a gran velocidad en carreras clandestinas o por deporte, como sea, pero sabemos y estamos conscientes de que hay actividades que provocan más riesgo, ¿no? Y que se pone a la persona en situaciones de mucho más riesgo. Obviamente, si pensamos en la parte de la enfermedad, esto también a veces nos lleva a que se nos complique esto. No es lo mismo morir de un infarto rápidamente que morir de un cáncer doloroso prolongado o de una enfermedad renal, ¿no? Que implica un proceso muy largo, muy doloroso y que implica que si somos cuidadores también haya un desgaste emocional muy severo. Y bueno, en el caso de las muertes traumáticas, ¿no? Estas igual, ¿no? Por una cuestión de violencia o por alguna situación no esperada. Las relaciones ambivalentes o dependientes también nos llevan a veces a tener duelos complicados. ¿En qué sentido? Pensemos digo, si nos vamos como a lo muy arraigado que es, la esposa se queda en casa y entonces quien provee todo es el marido, pensemos en una viuda que, por ejemplo, pues no tenía que hacer nada en casa más que ser ama de casa, ¿no? O madre o cuidadora de quien estaba en casa y entonces no tenía que enfrentarse a la parte económica, a lo que implica un trámite, hacer pagos de hipoteca en el banco, incluso hay viudas que ni siquiera se tienen que enfrentar a las compras de alimentos, ¿no? Porque todos se los acercan y en el momento en el que la persona que provee fallece,
Entonces tiene que enfrentarse a todas estas situaciones de la vida cotidiana que no formaban parte de su cotidianeidad. Es muy complejo. Y bueno, obviamente hay otras dependencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cuidadores, a veces se genera un síndrome un poco extraño donde dependen tanto de estar cuidando a la persona a la que lo requiere, que cuando ya no está, entonces no encuentran un lugar en la vida, en el mundo o incluso en su propia identidad, porque dejan de ser el cuidador para convertirse en qué, ¿no? Nos genera una sensación de vacío e incluso culpas de, o sea, ¿cómo es posible que me sienta ya si mi familiar ya está tranquilamente descansando, ya no sufre la enfermedad, ya no está padeciendo? Sin embargo, yo estoy necesitando esa parte dolorosa o esa parte de sufrimiento que ya no tengo para cuidar o desarrollar, ¿no? La falta de una red de apoyo social empática también es súper importante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, les decía, ¿no? Nuestras familias muegan. ¿Qué pasa cuando quien está padeciendo el duelo, cuando lo está sufriendo, que está en la parte más dolorosa, tiene que frenar y levantarse a darle de comer a los hijos varones, por ejemplo? O hacer la comida para las 200 personas que vinieron a darme el pésame, o estar pendiente de que los perros, los gatos, los pericos, todos tengan alimentos porque no hay nadie más que se haga cargo de eso. Esto también es importante. Una propuesta que se hace a través del duelo, sobre todo en los espacios donde es más comunitario, es empezar a hacer redes de apoyo mucho más colaborativas, mucho más conscientes, que al final no se trate como de los 9 días de luto donde todos vamos al rosario, donde todos apoyamos, sino que lo extendamos un poquito más, ser un poco más, dar un poco más de misericordia a quien está pasando por el duelo y que les permita, por ejemplo, no sé, a lo mejor un día de la semana llevarles un plato de comida o ayudarles con la limpieza, pero fuera de este periodo social que ya tenemos establecido, ¿no? En nuestro país es muy común los 9 días y luego tal vez nos vemos al mes para una misa de difunto y cada mes hasta el año y a partir de ahí desaparecemos, ¿no? Ya nada más nos vemos en el siguiente velorio o en la siguiente boda. Entonces, la idea es generar redes de apoyo mucho más sólidas y mucho más duraderas en el tiempo, que estén forjadas en el compromiso y pues obviamente en la reestructuración social para que la persona que está pasando por el duelo pueda ser pues mucho mejor acogida en su tránsito por esto. Y bueno, el historial previo de trastornos de ansiedad o depresión. Esto es súper importante. Muchos no estamos diagnosticados con ansiedad o con depresión y entonces cuando nos encontramos con esta situación de pérdida, esto se intensifica y esto es mucho más recurrente cuando, como les mencionaba al inicio, ¿no? Cuando las muertes son imprevistas, cuando tenemos enfermedades prolongadas o cuando tenemos una muerte violenta o traumática, la forma en la que reaccionamos es también mucho más fuerte que cuando ya nos estamos preparando de a poquito para el final. Eh, Tenemos socialmente una prisa por estar bien, ¿no? Ya les mencionaba yo esta parte de, bueno, nos vamos a los 9 días, llora todo lo que quieras, ¿no? Tírate al piso, grita, reza con más fuerza el rezo que más quieras, pero pasados los 9 días a moverse porque tenemos que mantenernos, tenemos que cuidar a los hijos, a los padres, a los sobrinos, a quien sea, ¿no? Y entonces, incluso qué pasa cuando estamos en la oficina o donde trabajamos o con los amigos, ¿no? A veces el abrazo nos reconforta, pero a veces cuando abrazamos al otro es como la propia necesidad de contener eso que no puedo soportar tanto en el otro, ¿no? Porque a lo mejor para mirar a los ojos y ver este llanto en los ojos del otro es muy fuerte. Nos abrazamos
contenemos, pero a veces el abrazo, más que para la persona que está en duelo, es para nosotros mismos. Esta parte de sé fuerte, ya no llores, mira, todo va a estar bien, Diosito ya tiene un angelito más en el cielo, a veces lastima más que el que solamente vengas, me abraces y no me digas nada, ¿no? Porque finalmente, estoy viviendo y estoy transitando esta emoción dolorosa y que esto no va a pasar pronto y no va a dejar de significar lo que significa para mí. Finalmente, esta invalidación emocional pues cronifica esta sensación porque aparte, además del dolor, entonces empiezo a generar a veces rencores con el otro o culpas con el otro porque no me siento lo suficientemente bien como tú me estás solicitando, ¿no? O como tú necesitas para que sigamos avanzando en la vida. Y bueno, insisto, ¿no? Es una necesidad urgente de crear comunidades compasivas donde podamos tomarnos de la mano y decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, necesito que me escuches 2 minutos, ¿no? Y así a lo mejor poder liberar un poco de la sensación que se tiene en el momento y continuar con nuestro día a día. Y bueno, en mi caso, yo soy tanatóloga, soy psicóloga, y muchas veces las personas que acompañan a personas con enfermedades largas o prolongadas adquieren herramientas o afinan herramientas que ya tenían para poder acompañar a las personas en duelo por este tránsito. Y bueno, hablamos de una escucha activa sin juicios de valor. Esta es una sugerencia en general que nos ayudaría mucho a forjar relaciones sociales mucho más atractivas y duraderas en el tiempo, ¿no? Escuchar al otro independientemente de cuál sea su pérdida o cuál sea su dolor. Obviamente hay cosas que a lo mejor no podemos tolerar escuchar y es necesario tenerlo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, pienso, hoy en día tenemos mucho la tendencia a que las mascotas sean parte de nuestra familia y los consideramos y les damos un trato diferente a lo que generaciones anteriores hacían, ¿no? Yo, no sé, un ejemplo. Antes mi suegra tenía a los perritos fuera, porque decía que los perros eran para afuera y la gente adentro, ¿no? Y entonces ahora que tiene su perrita es la princesa de la casa y la tiene dentro y se duerme en el sillón y la alimenta especialmente y le da cierto cuidado. Entonces, a veces somos muy tendientes a juzgar, por ejemplo, cuando muere un perrito, un gatito, un periquito, decir, ay, no seas exagerada, pues si nada más era un animal, ¿no? Y la verdad es que quienes vivimos o convivimos con animalitos y los consideramos parte de la familia y no mascotas, no un adorno o algo que acompaña ahí nuestra existencia, sabemos que es muy doloroso y que necesitamos también darle un lugar y cuando alguien más lo expresa, pues también empatizamos con esa sensación, ¿no? Les mencionaba, a veces es como a lo mejor un estilo de vida, lo que perdemos y nos sentimos muy mal. No sé, pienso un poco más en, por ejemplo, personas con un estatus social muy alto y de repente caen en quiebra y pasan a ser como un poquito más abajo. Y uno dice, o sea, ¿cómo puedes sentirte mal o triste o estar todavía sufriendo por este cambio en tu estilo de vida? Obviamente, pues es difícil que yo pueda como entenderlo, pero ahí estoy otra vez metiendo mis juicios de valor, ¿no? Yo nunca voy a entender cómo es que el otro vive su proceso de duelo, porque cada duelo es único y particular, y cada pérdida tiene su intensidad, tiene su momento y tiene su proceso, aunque a veces hay cosas a las que no les prestamos tanta atención. En este sentido, pues es importante validar, ¿no? La narrativa se refiere a cómo expreso o cómo explico mi proceso de duelo. El uso de rituales de despedida terapéuticos, a veces, ¿no? Ahorita pienso, por ejemplo, hace rato hablábamos de las madres buscadoras, ¿no? Están encontrando, después de mucho tiempo, eh, partes de lo que en algún momento fueron sus hijos o sus esposos o su ser querido. Y entonces ellas podrían hacer un proceso ritual para poder despedirse
de los restos de lo que es su familia. Tuvimos una pandemia donde mucha gente se quedó con esta sensación de desesperanza o de incredulidad con respecto a las cenizas que les entregaron, ¿no? Y entonces, al no poder tener estos rituales terapéuticos durante o cercanos al fallecimiento, cuando les entregaban solamente las cenizas, se quedaban con esa sensación de, ¿y yo cómo sé si realmente esto que me están entregando es mi familiar, ¿no? Es mi ser amado? Y bueno, esto ha generado que haya algunos procesos muy complejos de duelo para algunas personas. Y bueno, dentro de las intervenciones tanatológicas se trabaja mucho con la identificación de los recursos que tenemos de resiliencia. Si ustedes han escuchado este término, tiene que ver con cómo salimos adelante después de un impacto doloroso o traumatizante. Y en ese sentido, pues la muerte siempre nos deja ver qué es lo que tenemos adelante, quién está a nuestro alrededor. Dicen por ahí que en la cárcel y en la cama conocemos a los amigos, pero también conocemos a los parientes y también conocemos a la gente que nos rodea, ¿no? Nos da la oportunidad de poder regenerar nuestros lazos con quienes estamos, a quienes tenemos alrededor. A veces nos toca reconocer fortalezas, ¿no? Como les decía, el caso de la viuda que deja que tiene que empezar a enfrentarse a una vida económica y logra salir adelante porque entonces empieza a hacer sus pagos o si nunca trabajó, empieza a trabajar. En el caso de empezamos como a disfrutar de cosas diferentes a lo que hacíamos antes y esas son habilidades que podemos ir desarrollando y que es como de los logros más allá de la muerte, ¿no? Bueno, afortunadamente actualmente nuestras teorías no nos exigen que rompamos ese lazo de vínculo, de amor con ese ser querido que hemos perdido. Hemos encontrado, tenemos que encontrar más bien un lugar seguro y reubicar esta pérdida, los afectos que teníamos con nuestros seres queridos para poder seguir avanzando, seguir adelante. Siempre el honrar la pérdida a través del legado diario. A veces tenemos mucho la costumbre de decir, ya va a empezar otra vez a contarme la misma historia, pero somos seres de repetición, ¿no? El poder repetir la historia una y otra vez, poder contarla, compartirla, hacerla de uso común entre nuestra gente más cercana, nos ayuda a transitar por el duelo. Y esto es importante porque también nos ayuda a resignificar el valor que tenía nuestro ser amado antes de perderlo y justo ahora que ya no está con nosotros físicamente. Y bueno, aprender a vivir con la ausencia física es sumamente importante porque nos exige el ubicar espacios donde podamos volver a pasar enfrente de la parroquia, ir a visitar a la abuela o tomar el cafecito donde antes tomaba el café con mi ser amado para poder seguir con mi día a día o con mi vida, ¿no? El sufrimiento pues no es en vano, ¿no? Sí genera aprendizaje. Insisto, es complicado. A lo mejor esta frase se convierte un poco en el positivismo tóxico, pero al final quienes vamos transitando por un duelo sabemos que tenemos que aprender cosas y que lo que vamos aprendiendo para poder seguir adelante es valioso. Descubrir las fortalezas personales que vamos haciendo, los cambios positivos en las relaciones interpersonales que vamos generando. A veces con la pérdida de un ser querido encontramos nuevas redes de apoyo que nos ayudan a, pues, desde el interior, desde nuestra identidad, generar nuevas posturas o nuevas visiones con respecto a la vida. Y bueno, pues obviamente se nos mueve la escala de valores, ¿no? Tenemos que recomponer o reacomodar todo aquello que nosotros creíamos que antes era lo que vivíamos para encontrar un espacio mejor para tener una calidad de vida después de la pérdida de nuestro ser querido. Y bueno, finalmente, dolerse es el precio que pagamos por haber amado.
la salud mental es importante cuidarla y proteger nuestros procesos de duelo es proteger nuestra salud mental, ¿no? Tener espacios amables que nos permitan expresarnos y que nosotros también permitamos al otro expresarse es fundamental. Y bueno, yo insisto, menos prescripción farmacológica inmediata y más escucha y sostén de nuestra red de apoyo, ¿no? A veces la tristeza o estos momentos de angustia o desesperación que vivimos en el momento podrían ser más llevaderos teniendo a alguien con nosotros, ¿no? No necesariamente tiene que ser de nuestra sangre para poder generar familia, ¿no? O no tiene que ser mi amigo que conocí desde la infancia para poder acompañarme de alguien que también esté pasando por un duelo. E insisto, ¿no? El duelo es único, personal. Y bueno, finalmente la única manera de salir del duelo es pasar a través de él, ¿no? Reacomodándonos, sintiéndonos, conociéndonos y compartiendo con otros lo que necesitamos para poder terminar con este proceso de duelo, sabiendo que la persona que ya no está con nosotros nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, aunque no sea físicamente. Pues bueno, ahí están las referencias y pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo acompañándome en esta charla. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si tienen el público que nos acompaña en este recinto, tenga alguna pregunta. Igual también para las personas que nos acompañan en redes sociales, por supuesto. Si gustan levantar su mano, con todo gusto. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo también soy tanatóloga. Realmente a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Facebook y las condolencias que dan. Fortaleza, ser fuerte. O sea, no. Entonces, también yo sé que es muy difícil dar el pésame, ¿no? Pero, como bien decías, pues hay que evitar, ¿no? Todo este tipo de problemas, de oraciones de ya no llores más, ser fuerte, mira que están aquí tus hijitos, ¿no? O sea, simplemente un abrazo, te acompaña en tu pena, no sé, ¿no? Entonces, porque sí es muy, muy feo, ¿no? Que les estén diciendo a la persona. Alguna vez una persona dijo, mira, tu esposo ya está con Dios, y volteó la señora bien enojada y dijo, a mí me importa un bledo que esté con Dios, yo quiero que esté aquí, ¿no? Entonces, claro, como que hay que saber decir, ¿no? Pero mi pregunta es, no entendí bien qué significa eso de procesar el dolor del dolor. ¿En qué momento lo dije? ¿Procesar? Procesar el dolor del dolor. ¿No será más bien del duelo? ¿Qué ella mencionó? ¿Sí dije el dolor del dolor? Sí, la neurobiología de la pérdida. Ajá, ok, sí, pues tiene que ver con que el dolor, nuestro cerebro lo procesa, el duelo, perdón, lo procesa como si fuera dolor físico, como cuando tienes, te golpeas o hay alguna situación que te está dando como un mensaje, el cuerpo, corporalmente, el cerebro lo registra, el duelo lo registra como si fuera un dolor físico, como si fuera una lesión, por ejemplo. Entonces, digamos que todos los circuitos que, pues, si yo me pego en el dedo chiquito del pie, mi cerebro lo va a registrar de cierto modo. Cuando yo tengo una pérdida, esos circuitos que se activan cuando tengo un dolor físico, se activan igual cuando estamos pasando por el proceso de duelo. Obviamente con el duelo va a ser mucho más prolongado que cuando me pego con el dedo chiquito, ¿no? Va a pasar a lo mejor una hora, si no tuve una lesión más grave, y se me va a pasar esa sensación y mi cerebro va a disminuir la actividad y entonces ya no va a estar presente esta sensación. Sin embargo, con el duelo, pues sabemos que se prolonga y se puede activar y reactivar dependiendo de algunos estímulos, ¿no? Gracias. Con gusto. Una persona en redes sociales que pregunta, se llama Yamira Herrera, y ella hace una pregunta muy interesante. Dice, hola, buenas tardes. Mi mamá falleció hace 5 años y no entiendo por qué sigo enojada con ella porque se murió.
pues es complicado, ¿no? Si ha pasado tanto tiempo, sí sería importante que se acerque a un proceso tanatológico, a un proceso psicológico. Eh, la ira, recordemos que cuando perdemos a un ser querido, puede ser nuestra reacción desde que a lo mejor sentimos que quedó algo pendiente, que pudimos haber solucionado, que necesitábamos trabajar con esa persona. Puede ser algo, alguna sensación de que yo pude haber hecho más por esa persona, o a veces surgen situaciones sociales alrededor de la vida de la persona fallecida que empiezan a generarnos dificultades, ¿no? Un ejemplo son las herencias, por ejemplo. Estas pueden generar culpas o generar confrontamientos con otros familiares que pueden generar como regresarnos al origen, ¿no? Así de si mi mamá hubiera dejado un testamento, hoy no me estaría peleando con mis hermanos por tal y cual situación. Y entonces eso me genera enojo, ¿no? O a veces por cuestiones de enfermedad, ¿no? Es así como, es que si mi mamá hubiera hecho esto a tiempo, a lo mejor hubiera tenido muchos más años de vida antes de que falleciera, ¿no? Y entonces a lo mejor si yo me di cuenta de algunos síntomas, entonces empiezo a generar brinquitos entre la culpa y el enojo al estar como de pude haber hecho más, ¿no? Estamos con los hubieras. Eso es como muy, pues, muy recurrente finalmente. Entonces habría que saber de dónde nace este enojo hacia mamá para ver qué es lo que pues necesitas trabajar, ¿no? Si hay que perdonar algo hacia ella o perdonarte algo tú, si hay que encontrar algo más que te permita estabilizar esta emoción que aparece constantemente. Muchas gracias, Lupita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga el público? Adelante. ¿Cuáles son las señales que podemos ver en un familiar o un amigo en donde ya esa persona ya necesita una ayuda profesional? Porque como red de apoyo a veces, pues, como bien decían, no sabemos qué decir o se nos agotan los recursos, pero ya llega un momento, yo creo, que ya necesita la ayuda de un profesional, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Porque al final, pues el tabú de psicólogo, de todo esto, pues, es bien difícil que una persona lo acepte así de entrada, ¿no? Claro, gracias por la pregunta. Creo yo que, bueno, como lo mencioné, tiene que ser que este duelo haya sido en un periodo muy prolongado, que haya muchas actitudes o, perdón, muchas conductas que no sean adaptativas, ¿no? A veces pasan situaciones como, no sé, por ejemplo, el no querer mover, tener como un santuario las cosas de nuestra persona fallecida y pueden pasar décadas y esto no se mueve de ahí. Eh, a veces hay personas que tienen alucinaciones que tienen que ver con la persona fallecida, ¿no? Y bueno, ¿cuál es una forma de poder ayudarlas sin ser tan intrusivos y que no sientan como que los estamos atacando? Pues una puede ser como ver películas referentes al tema juntos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una película que se llama Cosas Imposibles, es mexicana, si tienen oportunidad de verla por ahí, habla un poco de un duelo complicado, donde la señora pierde al marido, el marido tenía una relación bastante imponente, fuerte, incluso agresiva, donde el marido fallece, pero la señora lo sigue alucinando, ¿no? Y el marido sigue siendo agresivo y violento desde la alucinación. Entonces ahí pues, digo, la historia tiene que ver con una reconexión con la vida y esto le permite transitar ese proceso. Pero hay situaciones que sí ya realmente requieren de un psiquiatra, por ejemplo, cuando para atravesar el duelo estamos consumiendo sustancias. El alcohol en nuestra cultura es muy recurrido, ¿no? Se beben regularmente durante los días y el discurso generalmente tiene que ver con la persona fallecida, ¿no? O bueno, otros medicamentos, muchas personas también recurren a somníferos o a tranquilizantes para poder vivir en el día a día, pero pues el trasfondo es este proceso de duelo o pérdida que haya sido complicado, ¿no? Con gusto. Atrás alguien levantó la mano. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Estadísticamente, el duelo por fallecimiento
esto es lo más común, ¿no? Pero ¿qué hay, por ejemplo, de un duelo con de esta parte donde tienes que seguir viendo a la persona, pero en situaciones bien complejas, por ejemplo, un divorcio? O sea, al final tienes que deshacerte de la foto de la familia que tenías, pero hay veces que tienes que seguir viendo a la persona y es complicado. Fíjate que justamente las pérdidas los duelos por pérdidas sociales son mucho menos reconocidas. Yo creo que divorcios, separaciones son como los más reconocidos y pues tienden a complicarse, ¿no? Obviamente porque tienen muchos factores desencadenantes que te regresan al proceso, ¿no? Hay, por ejemplo, el enojo es muy recurrente, ¿no? Y este enojo, te enganchas con ese enojo, con esa emoción, con estas ideas, creencias limitantes que no te permiten avanzar. Y a veces das un paso, ocurre alguna situación con la pareja, perdón, con la expareja, y te regresan nuevamente a este estadio de enojo, de culpas, de desesperación, que tienes que volver a recomponer con factores diferentes, ¿no? Y si hay niños, ahí hay otra situación, pero pues se puede trabajar, ¿no? O sea, es importante si pasas por una situación como esta, identificar que no te está haciendo sencillo concluir con este vínculo y pues acercarte a un psicólogo, a un psiquiatra, incluso un tanatólogo. Hay, por ejemplo, como profesional, ¿cómo lo ven? Por ejemplo, las amigas más grandes dicen, no, es que mátalo, mentalmente mátalo, porque así, o sea, quedas viuda, no vas a ser divorciada, quedas viuda y, o sea, vive un duelo como si se te muriera, ¿no? Ajá. ¿Usted qué opinaría al respecto? Híjole, está No, muy... o sea, es que es una diferencia, pues, o sea, claro. agarras y cortas y ya no, cuando sigues teniendo esa interacción, pues es desde una perspectiva diferente, ¿no? Pero ¿usted qué opinaría? Claro, pero mira, como lo dije al cierre, ¿no? O sea, cuando la persona muere, solamente la estamos colocando en un espacio diferente. Le estamos viendo desde una perspectiva diferente, con todas esas emociones recalculadas en un espacio diferente y con otros ojos finalmente. Pero si tú haces esto, entonces cuando ves al hijo que tiene la misma cara que el papá, ¿qué pasa? ¿No? O cuando tienes que estar yendo al juzgado para que te paguen la pensión, ¿qué pasa? O cuando te encuentras que de repente ahora con las redes sociales, Facebook te mandó el recordatorio de que hace 10 años andabas visitando no sé dónde con la pareja, ¿no? Y sales ahí así, ¿no? O el besito del aniversario. Porque la última frase que comentó fue dejar como esa parte de que el amor de esta persona sigue viviendo en ti, algo así. Pues en un divorcio o en una separación, hasta con una mejor amiga o algo, ¿no? Claro. Ya esto es... Ajá, definitivo. Pues a veces cuando llegan estos pensamientos intrusivos de horror, terror y querer matar al otro, pues a lo mejor regresar a un buen momento, ¿no? Como agradecerme que me di la oportunidad de tener un buen momento con esta persona y que gracias a esto, si es que hay frutos del amor, bueno, tuviste frutos del amor, que pusiste la mejor parte de ti en algún momento y que ahora esa parte de ti ha regresado a ti y que la puedes desarrollar hacia otros, hacia otra actividad o incluso hacia ti misma. Podría ser una opción. ¿Sí? Hay una adelante atrás y luego adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, bueno, ya que estamos hablando del tema del duelo, en San Miguel de Allende, ¿en qué partes hay grupos de duelo? Aquí tenemos presente en el salón una personita que va a un grupo de duelo. No sé si más adelante nos quiera compartir su experiencia o a dónde, el lugar al que va a trabajar con su duelo en grupo. Sería bueno. Gracias. Porque, bueno, yo lo que he entendido, yo por ejemplo, yo atravesé ese duelo en un periodo de 4 años
y hay diferentes grupos de duelo, ¿saben? Para ahí, bueno, yo de los grupos de duelo, supe aquí en San Miguel había uno en el carro y otro en Jardines. Por ejemplo, tratando del tema de, por ejemplo, del duelo, porque, bueno, como usted lo dijo, hay muertes que son traumáticas, violentas, entonces, de repente, bueno, aunque hay grupos que tratan, dependiendo de la muerte, bueno, mi pregunta también tiene que ver más que nada ese, sí, porque a lo mejor hay grupos de duelo que manejan el duelo muy en general, pero hay otros que son como más específicos. Sí, pues regularmente pues tratamos de juntarnos en espacios donde compartimos características de muerte o de proceso de duelo, ¿no? Pero la verdad, específicamente aquí en San Miguel, solamente sé del grupo en el que la personita nos va a compartir su experiencia o el contacto de la persona que esté trabajando. Regularmente creo que los tanatólogos trabajan más uno a uno o con la familia directamente, más que en grupos. Pero bueno, igual a lo mejor puede ser la oportunidad para empezar un grupo de tanatología, ¿verdad? Puede ser. Perdón, había una pregunta antes, aquí adelante. Adelante. A mí me gustaría saber cuáles son o a qué se refiere eso de los recursos internos de resiliencia. De resiliencia, pues tiene que ver con poder identificar con qué recursos contamos, ¿no? Si soy introvertido, entonces, o extrovertido, si tengo habilidad para generar, bueno, estar en un grupo o prefiero estar en un espacio aislado, por ejemplo, si cognitivamente soy capaz como de reconocer algunas habilidades en otros que puedan serme de utilidad o qué habilidades puedo contar, con las que puedo contar yo para convertirme a lo mejor en un voluntario en algún espacio, reconocer cuáles son las virtudes de mis redes sociales, por ejemplo, ¿no? A lo mejor decir, bueno, yo sé que con Juanita ella me escucha muy bien, ¿no? Y entonces puedo hablar con ella todo lo que necesite, pero yo sé que no le voy a poder pedir que venga a mi casa, ¿no? A cuidarme si tengo una crisis, por ejemplo. O, no sé, identificar si a lo mejor con el proceso de enfermedad que vivió mi familiar, yo ya tengo mucha información que le puede ser útil a mucha gente, ¿no? Eso pasa mucho en redes sociales donde la gente empieza a escribir blogs, empiezan a compartir en grupos de WhatsApp experiencias, qué es lo que han aprendido, qué es incluso a partir del dolor, qué es lo bueno que han estado sacando o rescatando, o darse cuenta de qué era lo bueno que tenían en una relación o en otra, y que a lo mejor les gustaría poner en marcha en una nueva relación, ¿no? Sí, iba a levantar la palabra. Gracias, primero que nada, por la plática, creo que a muchos de nosotros nos ha ayudado. Yo quise hacer una pregunta, básicamente, ¿qué consejo le darías a las personas cuando muchos de nosotros hemos tenido múltiples pérdidas, hemos pasado por procesos de duelo, llámese desde la pérdida de un familiar, una ruptura amorosa, una pérdida de un amigo, o inclusive de trabajo, cuando sientes que estás estancado, que no avanzas? Todos son duelos y procesos, y muchas veces por nuestra educación o por la enseñanza que nos han dado, no nos permitimos darnos cuenta que estamos atravesando por eso. Y es muy difícil entender que estamos por un duelo. Muchas veces seguimos con nuestra vida y decimos lloramos, o sentimos enojo, o sentimos rabia, y creemos que eso es el proceso de vivir el duelo. Pero realmente a veces cuando toca hablarlo, nos cuesta compartirlo, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué consejo le darías a las personas para que empezaran a entender que un duelo no se vive los 9 días? Un duelo es para cada persona y en cada situación muy amplio, muy vasto, y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo entrar a ese tema a nosotros mismos, porque nos cuesta, porque no tenemos información, porque creemos que no debemos hacerlo porque somos la fortaleza, la red de apoyo de alguien más. Inclusive aunque podamos ser la red de apoyo, estamos compartiendo el mismo duelo con esa persona o sentimos el mismo dolor o la misma tristeza. Yo quisiera saber un pequeño consejo para todas esas personas que en algún momento queremos expresarlo, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo podemos hacerlo. No, pues creo que ya el estar hoy en día aquí, ya es un paso bien grande, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos sintiendo algo
y que estamos buscando un espacio para pedir ayuda o para encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que ese sería un primer paso. Si sabes que tienes algún malestar emocional, que no estás sabiendo cómo manejarlo o que a lo mejor, como les mencionaba, ¿no? A veces, bueno, me siento triste y entonces me voy a echar una copa con mis cuates y eso disminuye mi sensación de tristeza, pero mañana vuelve a aparecer, entonces, date cuenta que necesitas un acompañamiento, ya sea tanatológico, psicológico, en algunos espacios psiquiátricos, y yo creo que ese sería un buen comienzo, ¿no? Porque a veces, incluso aunque lo platiquemos con los amigos o lo platiquemos en familia, sentimos que no es suficiente, ¿no? Aunque a lo mejor venga mi amiga y me diga, ay, es que te veo como triste, distante, pensativa, ¿qué tienes? Y tú, nada, ¿no? O sea, a veces los otros ven cosas que nosotros no identificamos, a lo mejor desde ahí ese puede ser un primer paso para acercarse a la salud mental, ¿no? Bien importante. Una Gracias. pregunta en redes sociales nos dice, muchas felicidades. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana que no supera la pérdida de su bebé no nacido? Ya pasaron 6 años y ha querido hasta atentar con su vida. El bebé lo perdió cuando iba a cumplir 4 meses. Ese día yo la acompañé a hacerse el ultrasonido y fue cuando nos dijeron que el bebé ya no tenía vida. Esa es una como de las circunstancias más complicadas y dolorosas, ¿no? A las que podemos enfrentarnos cuando hablamos en cuestiones de duelo. Yo creo que por el tiempo y por las circunstancias sí sería importante que la invite a atenderse psicológica, no sé con qué características, tal vez psiquiátricamente, para que pueda darle una resignificación a esto que ha ocurrido, ¿no? Porque insisto, o sea, volvemos a muchas veces las emociones las vamos alimentando con culpas, con esta parte de la rumiación o estar pensando constantemente qué pudimos hacer diferente. Entonces, sí sería importante que se acerque a un profesional de la salud mental. Muchas gracias, Gracias. Lupita. Cerraríamos con la última pregunta. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy psicóloga clínica y me atrajo mucho tu currículum, sobre todo lo de la terapia examinada. Gracias. A mí me apasiona esta parte de la tanatología y tengo ahí algunos diplomados. La vida personal y la práctica clínica me ha llevado a integrar que los duelos forman parte de la vida. Tenemos pérdidas muy frecuentes, hasta puede decir todos los días, unas grandes, unas pequeñas, unas significativas o no, pero que estas pérdidas forman parte de nosotros. Y más allá de ser psicóloga, somos seres humanos sanos. Y también tenemos duelos. Yo en lo personal traigo un orden muy fuerte de un mes que se murió mi gatito, ¿no? Muy apegado y me dejó la casa vacía. Una de las cosas que me trajo aquí y otra, esa parte tuya del currículum de la terapia. Y de esta parte ericksoniana mía, yo te quiero, por eso dije, me pregunté esta cuestión, te quiero pedir un relato breve, chiquito, así como los de Erickson, que no sean muy pequeños, que hoy nos acompañe en nuestros duelos. Hoy nos acaricia un poquito el dolor de la mente, el dolor del corazón, y que hoy nos lleve un poquito, nos ponga un poquito de luz o de compasión en este dolor. Por favor, regálame. Ay, pues ahora sí me metiste en un, en un dilema. Cuando te leí que era de que aquí soy, claro. Es mía también de mí. Claro. Fíjate que justamente esto, ¿no? Pensaba un poco en esta calidez de corazón. El día de hoy estamos aquí intentando encontrar respuestas, probablemente, a situaciones externas e internas, que es lo que representa nuestra pérdida y nuestro duelo. Y tratar de sentir esta calidez que tenemos en nuestras emociones y también esta calidez que le entregamos a los demás para poder compartir con ellos una vida, ya sea animales, gente o incluso el amor que ponemos en las actividades que hacemos día a día, nos cambia.
nos lleva al bienestar saludable al cual tendemos todos, independientemente de a qué nos dedicamos, independientemente de cuáles sean nuestras creencias limitantes. Esto nos permite dar luz y brindar el amor y transitar en paz, aun cuando no nos damos cuenta de ello. Y ahí estuvo el relato, ¿no? Seamos luz y transitemos esas cosas. Claro. Con gusto. Pues bueno, tenemos el tiempo encima y déjenme decirles que ha sido un jueves de la UNAM muy lindo. Yo creo que los jueves de la UNAM más emotivos que hemos tenido y eso gracias a Lupita y gracias por supuesto a todos ustedes. Tenemos que despedirnos y si ustedes lo ven bien, pues nos tendremos que despedir dándole un aplauso muy caluroso a la maestra. Y antes de que se me vayan, quiero hacer lectura de esta constancia que le vamos a entregar a la maestra Lupita a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato. Se entrega esta constancia a la maestra Guadalupe Genoveva Vázquez Martínez por impartir la conferencia El duelo como experiencia compleja de salud mental, llevada a cabo el día de hoy, 11 de junio del año 2026. Por mi raza hablará el espíritu San Miguel de Allende, Guanajuato, firmada por nuestro titular, el doctor Javier de la Fuente. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas.